casi como que me especialicé en investigar accidentes mortales, imagínate. Son de los accidentes más difíciles de investigar porque el afectado no da la descripción. Claro. Es en base a tus propias hipótesis. A veces no hay ni testigos de cómo fue la... Esperando que entre un poco más de personas, ya que abrimos la sala, y aprovechando también hablando con el ingeniero Oscar Berríos de algunas investigaciones que él ha hecho anteriormente. Pero si gustan, formalmente damos inicio a esta actividad. Agradecerles por su presencia acá. Les habla Mauricio Barbosa, soy ingeniero en seguridad laboral e higiene ambiental. Soy el actual presidente del COSET, que es el Comité Panamericano de Seguridad Laboral e Higiene en el Trabajo. Y esto unido a muchos de los compañeros de trabajo que hemos tenido y específicamente a 3 que están también incluidos dentro del comité como miembros. En este caso, el ingeniero Oscar Berríos, la ingeniera Ana y también don Germán Ceseña, que también es ingeniero. Todos ellos son los que nos están colaborando con este gran comité. Muchísimas gracias por su asistencia. Para hoy tenemos un gran webinar. Me encanta presentar al ingeniero Oscar Berríos. Él es de Nicaragua. Es ingeniero industrial de la Universidad Centroamericana, la UCA. Tiene un posgrado en Administración de Empresas, especialización en Finanzas, Agroindustrias y Desarrollo Local del INCAE, junto con un posgrado de Seguridad, Higiene y Seguridad Ocupacional. También un posgrado en Mediación y Arbitraje de la UAM y una maestría en Derecho Empresarial Corporativo. Además, don Oscar ya tiene más de 42 años ininterrumpidos en la actividad profesional. Eso siempre da cabida a felicitar. Aprovecho también pues para felicitarlo por todos estos años. Ya van a ver en el webinar cómo él se desarrolla, cómo sabe, tiene una perspectiva diferente de ver la seguridad y salud en el trabajo. Tiene bastante especialidad en esto y la verdad pues siempre me gusta recomendarlo. También se ha desempeñado como consultor nacional e internacional para diversas organizaciones internacionales, inclusive ha trabajado con la OIT. Es profesor e investigador universitario, sobre todo para las condiciones y medio ambiente del trabajo y la seguridad social. Tiene el cargo de director general de higiene y seguridad ocupacional como funcionario público. Es profesor universitario e investigador en materia de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que es exactamente lo que vamos a trabajar en el webinar de hoy. Ha sido conferencista en universidades nicaragüenses, norteamericanas, canadienses y ahora a todo nivel panamericano. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, ANIA, y pues también tiene representación en la UPA y Copimera por parte del COSET, de este comité. Le doy una gran bienvenida al ingeniero Oscar Berríos y los dejo con sus sabias palabras, esperando que aprendan bastante, saquen provecho. Y para hacer todas las consultas, existe en la parte inferior de la pantalla de ustedes algo que se llama Q&A. Ahí pueden hacer las consultas directamente y al final de la ponencia yo con mucho gusto las voy a hacer. Adelante, don Oscar, la sala es suya. Muy buenas tardes, ingeniero Mauricio Barbosa, presidente del Comité Técnico de la Unión Panamericana de Organizaciones de Ingeniería, UPADI, un comité auspiciado muy fuertemente por el CEFIA, apoyado por Nicaragua y los demás países que nos presentan como Belice, como El Salvador, etcétera. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su presentación, ingeniero Barbosa. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es soluciones para la prevención de accidentes laborales. Para los accidentes laborales existen diversos enfoques, diversos métodos, pero nosotros nos vamos a centrar en actividades que conllevan a la prevención de accidentes, como es la inspección, investigación y estadística de accidentes del trabajo, la normación y la formación. En esas 5 actividades nos vamos a centrar, relanzándolas, dándoles la importancia de vida. Ya les voy a decir por qué. Bueno, tenemos como objetivo la tarde de hoy repasar y valorar los conceptos y modelos de prevención
para la mejora continua en la accidentalidad laboral. Se habla de repasar porque muchas de estas actividades, la de inspección, la de normación, la de formación, investigación y estadística de accidentes del trabajo, son actividades que hemos venido desempeñando cada vez de manera mejor, pero que también caen en un momento que es necesario como relanzarlas. Las inspecciones tienden a perder el sentido de análisis, de retroalimentación, etcétera. De tal forma que tenemos el objetivo específico de analizar las herramientas y metodologías en este tipo de actividades, pero queremos también que por medio de estas actividades que contribuye al desempeño de las funciones del departamento y del especialista en seguridad ocupacional. Ellos tienen ese instrumental fuerte con el cual pueden prevenir accidentes y valorar las lecciones aprendidas. ¿Qué mensaje les puedo dar yo a manera de reflexión sobre estas actividades? Pasemos manos a la obra. Vamos a dividir la presentación en 5 áreas. Una introducción a la prevención de accidentes laborales. Es bueno siempre situarnos en qué contexto se está dando esta prevención, cómo es esa prevención, etcétera. Una base conceptual siempre es necesaria. El que no sabe lo que busca no entiende bien lo que encuentra. Eso es tan cierto que siempre hace falta entender qué estamos buscando, una base conceptual. Después vamos a pasar a las herramientas como tal, las herramientas y las metodologías para la prevención, que son estas herramientas que yo les mencionaba en un comienzo. Este punto 3 es muy importante, es el meollo del asunto. Los 2 primeros nos van a introducir, nos van a hacer entender mejor el punto 3. Después vamos a pasar al punto 4, que es exclusivamente resaltar un poco más la importancia de las actividades, las disciplinas y herramientas metodológicas del punto 3, hasta llegar a conclusiones y recomendaciones. Este es el índice temático. Quisiera resaltar e insistir que en el punto 3 es que vamos a hablar lo más que podamos, transmitir la mayor experiencia posible, la base normativa, la base de formación, la base de inspección, estadística y investigación de accidentes del trabajo. Ok, ¿por qué dedicarle tanto tiempo, esfuerzo y recursos a la prevención de accidentes del trabajo? Son básicamente 4 las razones. En primer lugar, podemos situar los requerimientos legales. Por cuestiones normativas, desde las constituciones de los países, la constitución política de los países, hasta leyes específicas o leyes presentes en los códigos del trabajo, o normativas especializadas, o por actividad económica, en energía tenemos leyes vinculadas a la seguridad y higiene, telecomunicaciones, leyes vinculadas a seguridad y higiene, hasta equipos especializados, como operar un equipo a presión, como las calderas, etcétera. Las leyes son una buena motivación, cumplir las leyes es una buena motivación por el cual debemos dedicarle esfuerzo a la seguridad y higiene ocupacional, y más que las leyes mismas, el cumplimiento, por medio de ellas preservamos bienes y vida. Pero también es un asunto de mantener buenas relaciones. Nosotros tenemos socios internos en nuestros centros de trabajo. Esos socios internos son los trabajadores, sus organizaciones laborales, los usuarios de nuestras instalaciones. Es bueno mantener buenas relaciones con ellos. Y parte de esas buenas relaciones es el cumplimiento de las obligaciones derivadas de cada uno para cumplir con la finalidad que nos ocupa en el trabajo. El trabajo es para producir bienes, para producir servicios, para generar bienestar. Entonces, si hacemos el buen uso y cumplimiento de las leyes y las normativas y las cumplimos bien, vamos a generar relaciones laborales de armonía. Además, no menos despreciable, una razón es razón humanitaria. Cada accidente del trabajo que causa lesiones, por lo menos trae día hombres perdidos, en donde el trabajador deja de percibir su ingreso a cabalidad por entero. Pero también puede tener lesiones que lo incapacitan parcial o totalmente, o en el peor de los casos, la muerte o incapacidades temporales, ya sea de una parte de su cuerpo o de su cuerpo entero. Todas las 3, lo legal, las relaciones laborales, la parte humanitaria y la responsabilidad social, es lo que permite un negocio en marcha.
Por lo tanto, prevenir accidentes del trabajo contribuye a mantener un negocio en marcha. Pero si cumplimos con las leyes, si mantenemos buenas relaciones laborales, ¿se pueden disminuir los accidentes del trabajo? Claro que sí. Se pueden disminuir, controlar, mitigar por medio del típico tríptico de planificación, control y mejora continua. Planificación para la acción, control para la evaluación y la mejora continua, que es lo que permite asimilar nuevos conocimientos, asimilar nuevas metodologías, hasta tener un plan de prevención de acuerdo a los conocimientos y las mejores prácticas nacionales e internacionales. Para finalizar la parte introductoria, debemos decir que aquí hay unos actores que cada uno debe jugar su rol. Bien sabemos por qué dedicar los esfuerzos, bien que se pueden disminuir los accidentes del trabajo, pero esto es posible si los empleadores juegan su papel, su rol, si los trabajadores y sus organizaciones desempeñan bien su función, si el gobierno con la autoridad de aplicación crea facilidades, condiciones, guías de aplicación de las normativas, también contribuye. Los profesionales, como mencionó el ingeniero Barbosa, los ingenieros en seguridad y salud laboral, los ingenieros con especialidad en ese tema, los ingenieros con experiencia en ese tema, los médicos del trabajo, los psicólogos laborales, los sociólogos del trabajo, tienen un papel muy importante. Es un actor trascendental. Y las instituciones nacionales e internacionales como las universidades, los centros de investigación, los organismos que se dedican a investigar la accidentalidad y a formar recursos humanos. Con ese contexto, yo quiero que entremos a la base conceptual y a una aproximación a una teoría de la accidentalidad. No estamos actuando de cero, no estamos actuando en el aire, estamos actuando con una historia acumulada en las técnicas de prevención de accidentes del trabajo de varias décadas hasta de siglos. Y todo eso ha permitido configurar una serie de principios que me atrevería a decir que hay una teoría de la accidentalidad de origen laboral. ¿Dónde parte esa base conceptual? Sin duda alguna que parte de la idea que tenemos del trabajo. Por mucho tiempo consideramos el trabajo como algo en lo que se sufre, como algo en lo que no permite realizarnos, como algo que es casi obligatorio, como algo que no nos hace dar nuestro máximo potencial. Pero también debemos de considerar el trabajo como una fuente de realización personal, como una fuente de ingresos para el sustento nuestro y de nuestra familia. El trabajo también es la fuente de riqueza de todas las naciones. Entonces, ¿qué idea tenemos del trabajo? Si predomina la idea del progreso, del servicio que es retribuido por la sociedad para el sustento de ella y el crecimiento de ella, vamos a tener mayores posibilidades de actuar con un sentido de la prevención. Por el contrario, si tenemos la idea del trabajo como castigo, el trabajo como redención, puede condicionar nuestra manera de enfrentar el problema. Por supuesto que como vemos el trabajo también incide en qué entendemos por un accidente del trabajo. Muchos ven el accidente del trabajo como una fatalidad, como solamente una mala suerte, como que a mí me tocó, como que yo estaba en la raya. Pero no, la teoría de los accidentes del trabajo hace ver que los accidentes tienen su causa, su evolución, su desencadenamiento. Hay verdaderas teorías que explican el fenómeno de la accidentalidad. Entonces, si tenemos una visión del trabajo como fuente de progreso y tenemos una visión como la accidentalidad puede ser prevenida perfectamente, entonces podemos incidir sobre las causas de los accidentes del trabajo y de las lesiones. Para eso es base como parte de la parte conceptual conocer lo que es un riesgo, como todo aquello que es capaz de causar un accidente y producir o no lesión. Si aprendemos a detectar riesgo, estamos contribuyendo a la prevención de los accidentes del trabajo y a ir perdiendo la visión fatalista. El accidente, los riesgos, en conjunto con actos y condiciones inseguras de una relación dinámica es en el fondo lo que está produciendo los accidentes del trabajo.
Para eso se requiere un agente material que puede estar en las máquinas, en los equipos, en los procesos y en los materiales. También es importante hacer notar que los accidentes del trabajo pueden ser con o sin lesión. El suceso inesperado que en una situación de riesgo se produjo por X y circunstancia puede producir o no producir lesiones. En el primer tipo, cuando produce lesiones, es el típico accidente del trabajo como aparece descrito en la mayor parte de nuestras legislaciones laborales, que es ese suceso inesperado, fortuito, en ocasión del trabajo que produce lesiones. En el otro caso, cuando no produce lesiones, ya los avances hacen ver que se trata de incidente. Y sería recomendable, así como hay estadísticas tan buenas de los accidentes de trabajo con lesiones, comenzar a llevar estadísticas de los incidentes. Otro factor clave es que si son graves o leves, por cuanto eso indica o sirve de guía para dirigir los esfuerzos. No quiere decir eso que el accidente menos grave requiere menos atención, pero sí logramos concentrar parte del esfuerzo, un esfuerzo importante en el accidente grave, pues vamos a tener menores índices de gravedad y nuestras empresas van a tener mejor sistema de evaluación de esta área tan crítica. Todo lo anterior se sintetiza en una técnica no médica que ayuda a prevenir los accidentes del trabajo, que se llama la seguridad industrial. Unos le dicen seguridad industrial, otros le dicen seguridad ocupacional, otros le dicen seguridad laboral, otros le dicen safety en inglés, diversas connotaciones. Sí es bueno saber de qué hablamos. Mucho técnicamente hablando, describen la seguridad industrial que abarca también la higiene. En nuestro caso, la seguridad la estamos enfocando estrictamente hacia la prevención de accidentes del trabajo. Sigamos con la base conceptual. Es un verdadero engranaje esto de la accidentalidad. Tiene que haber un riesgo, una situación capaz de producir un accidente con o sin daño. El riesgo mueve un suceso inesperado, que bien puede ser un acto inseguro, una condición insegura, una mezcla de actos y condiciones inseguras, alguien que no lo esperaba ese suceso, que tiene sus causas, por qué ocurrió ese suceso y trae unas consecuencias. Saber cómo se mueve el engranaje, riesgo, suceso inesperado y consecuencias es muy importante para la prevención, porque se trata de evitar que entren en el engranaje hasta llegar a las consecuencias. Las consecuencias pueden ser lesiones o sencillamente pérdidas de tiempo. Ok, para evitar esos sucesos inesperados y evitar que el engranaje llegue hasta las consecuencias, tenemos un conjunto de disciplinas, un conjunto de actuaciones, un conjunto de actividades, de medidas que están previstas en todas las fases de la empresa para disminuir esos riesgos. Esa es la prevención de riesgos laborales. Esa es la palabra que quiere decir que estamos enfocando en los riesgos para prevenirlos. También quiere decir que estamos tratando de evitar los sucesos inesperados. Y también quiere decir que estamos tratando de mitigar las consecuencias. Por supuesto que esa actividad de prevención de riesgos laborales comienza con el conocimiento. Y el conocimiento puede venir de diversas partes. Puede venir del análisis de otras legislaciones, puede venir del análisis de otras normas nacionales, puede venir de un intercambio con los colegas que nos narran las situaciones que están causando accidentes en su industria, en sus centros de trabajo. Puede venir de un webinar en el que yo me enteré de una técnica específica para prevenir determinados riesgos laborales. Es decir, la prevención de los riesgos laborales es ese conjunto de actividades que desarrollamos para mitigar los riesgos, evitar las consecuencias o evitar esos sucesos inesperados que los producen. Esta figura es muy importante, la podemos ver de abajo para arriba. Es decir, el riesgo laboral se está produciendo por la forma como se trabaja, se está produciendo por los equipos que estamos utilizando o por las condiciones del entorno. Esas son las tres, llamémosle, formas muy conocidas que producen riesgos laborales.
Ahora nos vamos a la parte superior derecha. Entonces tenemos que aplicar un conjunto de técnicas que iniciamos con un sistema preventivo. El sistema preventivo viene en función de las características y las mejores prácticas, y podemos mencionar acá normas muy conocidas como la OSHA o como la ISO, aplicables a los sistemas de gestión. Es un sistema, hay que verlo como sistema, pero el sistema es organizativo, de planificación, de presupuesto, de gestión, pero también lleva actividades. Yo quiero que le prestemos atención a las técnicas preventivas, a las actividades que tenemos que desarrollar, que en este caso vamos a hacer énfasis en la actividad de normación, formación, estadística, investigación de accidentes e inspección. Esas técnicas preventivas son las que van a actuar sobre los sucesos inesperados, sobre los riesgos y sus consecuencias, que ya sabemos que vienen de la forma de trabajar, de los equipos utilizados y de las condiciones del entorno. Es muy importante para analizar una industria, para analizar un área, comparar qué tan grave es la ocurrencia de accidente en esa industria con relación a otra. ¿Qué tan grave es la ocurrencia de la accidentalidad en una ocupación con relación a otra? ¿Qué está pasando? ¿Cómo comparo la ocurrencia de accidentes en un área de trabajo de mi centro de trabajo con otra área de centro de trabajo? Por ejemplo, en un ingenio, ¿cómo comparo a dónde se accidentan más los trabajadores? ¿En el área de campo o en el área industrial? Y así, etcétera. El concepto de gravedad del riesgo es la probabilidad de que ocurra por la severidad. La probabilidad definida en términos matemáticos es casos favorables sobre casos totales, y la severidad en términos cualitativos la podemos seleccionar en grave, muy grave y extremadamente grave. Esto tiene que ver con la inminencia del riesgo, qué tan probable es que ocurra. En la medida en que la probabilidad es mayor, la inminencia del riesgo también es mayor. Y el peligro se define como una probabilidad muy elevada de producir un daño, grave o no, en un periodo de tiempo determinado. Lo que quiero aquí es que se fijen que es una manera de comparar actividades económicas, ocupaciones, áreas de trabajo, el concepto de gravedad del riesgo. Yo quiero transmitirles a ustedes la idea de que el liderazgo es clave para los programas de prevención, y el liderazgo a todos los niveles. Y el mayor liderazgo de una empresa lo tienen sus órganos de gobierno, su junta directiva, su junta de vigilancia, la gerencia general. La prevención está muy vinculada al liderazgo que tienen los órganos de gobierno. Son los que aprueban las políticas según las normas que nosotros conocemos, asignan las responsabilidades, aprueban los planes y programas, les ponen los recursos, determinan la forma como se debe organizar, y muy importante, el monitoreo, seguimiento y evaluación. Como sexto punto sobre la base conceptual, yo quiero remarcar bastante enfáticamente que las funciones y responsabilidades del departamento y del especialista en prevención de accidentes del trabajo. Este es un tema que lo vamos a aquí lo vamos a abordar en el contexto de las 4 actividades que señalamos, pero que requiere un tratamiento propio por su especialidad. Hay personas que dicen que el departamento debe estar adscrito a recursos humanos, otros dicen al de operaciones, otros directamente a la gerencia, y eso depende exactamente de lo primero, del liderazgo que se tenga. ¿Cuál de las áreas tiene el mayor liderazgo que es capaz de impulsar esto con el mayor esfuerzo y el mejor rendimiento? Ligado a la base conceptual anterior tenemos el concepto de seguridad industrial, tenemos el concepto de prevención de accidentes, y los accidentes laborales como tal. Quiero que se fijen bien en esta parte de los accidentes laborales, en lo que son los actos inseguros, que generalmente son atribuidos al factor humano. El que comete un acto inseguro es un trabajador. Una condición insegura que generalmente se encuentra presente en el ambiente de trabajo: una máquina sin protección, un cable sin el debido, o equipo sin el debido por la tierra, una máquina de herramientas peligrosas. Son las condiciones inseguras. Y más recientemente se está incorporando un factor personal inseguro,
que trata de incorporar la aptitud hacia el riesgo o la aptitud hacia el cumplimiento de normas o la aptitud a guardar las medidas que se orientan en la formación y en la inducción. También dentro del concepto de accidente se está incorporando el de incidente, que es un accidente que no causó daño. Ok, aquí ya estamos entrando en materia. Las herramientas y las metodologías de las que queremos hablar. En el centro, acá tenemos la normación, la inspección, la formación, la investigación de accidentes del trabajo, las estadísticas de accidentes del trabajo y la mejora continua. Podemos iniciar desde cualquier punto de este ciclo. Las investigaciones de accidentes del trabajo generan conocimiento. Cada vez que ocurre un accidente del trabajo, generalmente en nuestro medio es un accidente del trabajo con lesión. Estamos obligados a investigarlo y a describirlo de una manera tal que se mide la relación entre acto y condición insegura que produjo la lesión. Generalmente asociado a esa acto y condición insegura, que son los sucesos inesperados, hay un factor de riesgo que bien puede ser una maquinaria, equipo, sustancia, proceso peligroso. Cuando se da la relación entre el riesgo, la situación inesperada, es que se cause la lesión y se completa el ciclo del engranaje que queremos romper. Esta investigación del trabajo genera conocimiento, porque si logramos aprender las lecciones aprendidas de un accidente del trabajo, perfectamente lo podemos incorporar a las normas de trabajo. Es decir, da determinada condición, determinada prevención. Y la prevención debe estar contemplada en un cuerpo normativo, de tal manera que todo trabajador que desempeñe una ocupación tenga conocimiento de los riesgos que corre y de las formas de prevenirlos, como dice la mayor parte de nuestras legislaciones nacionales. Entonces, desde acá abajo de la investigación de accidentes del trabajo nos subimos hasta la normación. Pero la normación, a su vez, el cuerpo normativo que regula el ejercicio de determinada profesión u ocupación, debe dar lugar a la inspección. Hay una ley en la termodinámica que dice que todo sistema tiende al desorden. Entonces, de lo que se trata es de generar parte de la energía para que el sistema funcione, es para que éste lo haga de forma ordenada. Y las normas tienen que ser verificadas y controladas y evaluadas. Cada vez que emitimos una norma y mandamos inspecciones a verificar su cumplimiento, estamos adquiriendo conocimiento. Porque nos podemos hacer a medida que hacemos la inspección. ¿Por qué no se está cumpliendo? Porque la medida que voy a dictar para que se cumpla es la más apropiada. Ahí estoy generando conocimiento. Al mismo tiempo que estoy verificando que se cumplan las normas que son alimentadas por los conocimientos que da la investigación y la estadística de accidentes del trabajo, al mismo tiempo estoy generando conocimiento. La inspección no solo verifica, controla, evalúa, da pautas de mejoramiento, sino que también genera conocimiento. Las inspecciones hay de varios tipos. Hay desde las generalistas, que comienzan con la bodega de productos terminados y finalizan en la bodega, en la bodega de materia prima y finalizan en la bodega de productos terminados y recorren todo el proceso productivo según un ordenamiento lógico. Y se da un conjunto de observaciones e indicaciones que después se discuten con las partes, haciendo la relación causa, efecto, consecuencia, hasta que se llega a un consenso general de las medidas que van a adoptar para prevenirla. Pero así como hay inspecciones generales, también hay inspecciones muy especializadas. Hay inspecciones, por ejemplo, para la industria de la construcción. Entonces nos apartamos de la generalidad y tenemos que ver las normas particulares que existen para la industria de la construcción. Pero también hay normas particulares para determinadas sustancias. Por ejemplo, los CH3, CH6, todo lo que son la familia de los hidrocarburos, tienen sus propias normas,
por lo tanto también tienen sus propias inspecciones, pero también pueden haber inspecciones especializadas como complemento. Si en la inspección general yo detecto que a más de 1 metro me cuesta escuchar a la persona, quiere decir que estoy en presencia de cercano o mayor a 80 decibeles A. Entonces, si yo logro detectar eso en una inspección general, puedo mandar una inspección especializada que haga la medición del sonido con equipo de medición especializado en decibeles A, que me dan el equivalente a 40 horas de exposición a la semana. Hay diversos tipos de inspección. Eso es bueno tenerlo bien claro, porque dependiendo del tipo de inspección, deben ser las calificaciones del personal que va a hacer la inspección. Hay inspecciones para equipos como caldera, como recipientes a presión con o sin fuego. La inspección en sí misma es un mundo. La inspección en sí misma es una actividad muy importante siempre que existan buenas normas, porque la inspección va guiada por lo que debe ser y la inspección verifica si se está haciendo lo que debe ser. Y al detectar que no se está haciendo lo que debe ser, se genera conocimiento. Ese es el concepto entre el vínculo, normación e inspección. Pero bien, la inspección retroalimenta la normación. La investigación de accidentes también retroalimenta la normación. Y la formación, ¿qué vamos buscando con la formación, con la formación de recursos humanos? Bueno, si tenemos normas e inspecciones, tenemos que formar en esas normas y preparar al recurso humano que la va a cumplir. Si tenemos normas para máquinas, para procesos, para personas, esas personas deben de conocer qué deben hacer para prevenir los accidentes laborales. La formación es la formación que genera hábitos laborales seguros, que desea una conducta para el cumplimiento de las normas, una formación que detecta habilidades para prevenir accidentes del trabajo, es el resultado de una formación que está vinculada a normas específicas y está siendo verificada por medio de la inspección. Pasemos a las estadísticas de accidentes del trabajo. Es muy frecuente que tengamos la obligatoriedad de reportar los accidentes del trabajo. La mayor parte de las legislaciones obligan a reportar los accidentes del trabajo, sobre todo los que causan lesiones, porque la seguridad social u otras instituciones gubernamentales o privadas obligan a tener un reporte de esos accidentes y las estadísticas de accidentes del trabajo han evolucionado por décadas. La última versión que yo vi de las recomendaciones de la OIT sobre las mejores prácticas en accidentes del trabajo contemplan una serie de ítems elementales, como por ejemplo el agente material que causa la lesión, la descripción exacta del accidente, la actividad económica, la ocupación, etcétera. Todo aquello que permita generar información, generar conocimiento y evaluación del cumplimiento de las normas de la inspección y de la formación. Porque ahora bien, si yo tengo normas y están ocurriendo accidentes laborales, yo tengo que ver qué es el papel que está jugando la inspección y qué papel está jugando la formación. Tengo que hacer la relación entre la accidentalidad y mis normas de inspección y la formación. Por supuesto, considerando siempre la investigación de accidentes laborales para ver la relación acto, condición insegura y la descripción del accidente. Si nosotros cumplimos con tener buenas normas, con hacer buenas verificaciones, inspecciones y guías de aplicación, si formamos a los recursos humanos, si investigamos los accidentes de trabajo que generen conocimiento, si además somos capaces de ver lo común, que es lo que permiten las estadísticas, la frecuencia, la moda, la media, la mediana, etcétera, donde se juntan todos esos parámetros, nos dan los elementos suficientes para la mejora continua. Y caemos en un círculo virtuoso. No se trata de la normación sola, no se trata de la inspección sola, ni de la formación, ni de la investigación y accidentes del trabajo. Es un ciclo que si lo llevamos a nivel de mejora continua, se convierte en un círculo virtuoso. Estas actividades que son el eje central que nos junta la tarde de hoy,
también dependen del modelo en el que están insertas. Recuerden que estas no son todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de la prevención de los accidentes del trabajo. Veamos un poco, hablemos de cada una de ellas para que después veamos los modelos. Insistimos en que la inspección es para verificar y dar pautas de actuación. El inspector debe prepararse muy bien. Antes de hacer una inspección de un equipo, de un proceso, de una sustancia, él tendrá que llevar el checklist apropiado. Hay checklists generalizados y los hay checklists que se van mejorando también de forma paulatina y continua a medida que las estadísticas y los conocimientos nuevos actualizados nos van dando pauta. Es muy importante en la inspección determinar el procedimiento. Antes de hacer una inspección, yo tengo que dar aviso. ¿Con quién debo entrevistarme en primer lugar antes de hacer una inspección? ¿Con el jefe del área? ¿Con mi jefe, el Departamento de Seguridad y Higiene? ¿Con el Departamento de Recursos Humanos? ¿Cuál va a ser el procedimiento que nos va a llevar a una mejor inspección? Y una mejor inspección es aquella capaz de detectar riesgos, abrir posibilidades de mejora y hacerlo generando armonía y el deseo de que las cosas se mejoren. La inspección no es para sorprender, la inspección no es para castigar, la inspección no es para hacer quedar mal al que está incumpliendo y dar flores al que está cumpliendo. La inspección es una herramienta que verifica cómo la voluntad administrativa, por mandato legal, por mandato de responsabilidad social, etcétera, está permitiendo que no sucedan los accidentes del trabajo. Esa debe ser la tónica de la inspección. Por supuesto, para que exista una buena inspección, el sujeto de la inspección debe estar enterado de lo que se debe considerar como seguro y las condiciones de seguridad apropiadas están vinculadas a las normas. Normas e inspección están íntimamente vinculadas. Con relación a los accidentes del trabajo, las minutas que me ha tocado leer y analizar, y no pocas, se hacen muchas veces por una mera formalidad. No están efectuadas por un personal entrenado y con una metodología de investigación específica. Me estoy refiriendo a metodologías de investigación dictadas por la gerencia. Existen buenas metodologías de investigación de accidentes del trabajo que si uno las sigue paulatinamente y en orden preciso y las ejercita continuamente, pueden llegar a convertir en un verdadero especialista en investigación de accidentes del trabajo. Por lo tanto, debe investigarse con un procedimiento establecido. La descripción de cómo ocurrió el accidente es muy importante. Todas las variables que detectamos en una investigación de accidente del trabajo deben ser susceptibles de recibir tratamiento estadístico. Y cómo presentar los resultados producto de la investigación debe ser también de conformidad con los procedimientos establecidos por la empresa. Debemos estar claros que la investigación de accidentes generalmente va buscando causas en el mejor de los casos. Son de otro tipo los que van buscando responsables, pero también hay investigaciones de accidentes que buscan establecer una responsabilidad. Generalmente ese tipo de investigaciones que buscan a la responsabilidad se apartan de las leyes laborales y caen en otro ámbito, generalmente el penal. Ok, aquí tenemos las normas, las estadísticas, la investigación. Las estadísticas deben de ser capaces de generar reflexión tanto de los personal directivo como el propio departamento y los especialistas en seguridad y higiene ocupacional. Las estadísticas internacionales son muy genéricas, son muy amplias, que se necesita un esfuerzo de los especialistas en seguridad y higiene para adaptarlas a las propias condiciones del centro laboral. Existen las normas OIT, pero es necesario que las apliquemos
en función de los planes de prevención de la empresa, de acuerdo al catálogo de ocupaciones de la empresa, que a su vez tiene su descripción de puestos, los riesgos a que están sometidos y las formas de prevenirlo. Deben ser con los nombres y las terminologías de las áreas de trabajo de las empresas en vez de las actividades económicas. Deben de ser con agentes materiales y los censos de maquinarias, equipos y procesos de la empresa. Es decir, las estadísticas, para que sean útiles, deben de ayudar a guiar la inspección hacia aquellas ocupaciones en las que están ocurriendo mayor número de accidentes o más graves. Deben de ayudar a evaluar las normas, porque si la inspección está cumpliendo su cometido de vigilar las normas y están ocurriendo los accidentes, las estadísticas nos deben estar dando indicaciones de hacia dónde dirigir la inspección y el esfuerzo de la normación. Las normas, podemos partir de normas de las que ya tenemos acceso. Existen normas, yo conozco muchas normas para determinados puestos de trabajo, para determinados equipos muy peligrosos, por ejemplo, reglamentos de calderas con sus debidos checklists y sus normas, reglamentos para la construcción con su debido checklist y sus normas, o reglamentos de tipo general. El punto de las normas es que deben dar lugar a la mejora continua y deben estar vinculadas a la inspección. También el especialista de seguridad y higiene, dada la cantidad del cuerpo normativo nacional e internacional, debe estar muy seguro de las normas que le son aplicables. Yo he desarrollado varias consultorías en donde la pregunta que tengo que contestar es cuáles de estas normas que hay en el país son normas aplicables a esa actividad económica o a ese centro de trabajo. Ese es un buen paso por parte de los especialistas y el Departamento de Seguridad e Higiene. ¿Cuáles son las normas aplicables del cuerpo normativo nacional y del cuerpo normativo internacional? Recuerden que con esto de la globalización, muchos de los tratados de libre comercio permiten la reciprocidad, sobre todo en temas ambientales y en otros temas como este de la salud y seguridad del trabajo, pues las normas puede que requieran no solamente el cumplimiento de las normas que están funcionando en el país, sino como el tratamiento que se les da a las normas internacionales en determinadas industrias. Saber reconocer muy bien las normas aplicables es un paso tremendo para guiar la inspección y para que haya el estado de ánimo de que esta empresa cumple con la legislación aplicable. La formación es un punto muy especial. Todo el cuerpo normativo, las mejores inspecciones y todo puede tener efecto limitado si no está en los recursos humanos, tanto del mismo departamento, de los órganos de gobierno, como en puestos y áreas de trabajo debidamente formados sobre los riesgos a los que están expuestos. Debe ser periódica, por personal preferiblemente certificado y sus resultados evaluados periódicamente. Recuerden de que todo proceso de formación debe ser debidamente documentado en su hora, en su temática y el personal que lo imparte. Este es un cuadro sinóptico muy interesante. Si lo vemos desde la parte inferior, habla de disposiciones legales, ahí culmina. Pero miren, estamos en una época de invenciones tecnológicas frecuentes. Hay nuevos productos y servicios, hay nuevos métodos de fabricación y nuevas instalaciones. Al mismo tiempo, estos nuevos productos, servicios industriales, fabricaciones, instalaciones traen nuevos riesgos laborales y a los usuarios. En ambos casos, tanto los nuevos productos tienen sus propias normas. Ustedes leen los manuales de determinado equipo y ahí aparece lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para no dañar el equipo y para no dañarse usted como usuario. Por el lado de los riesgos también hay estudios médicos biológicos que están asociados a estos nuevos productos. Y todo lo anterior tiene que llegar a disposiciones legales. Ese es más o menos el camino que también siguen las empresas.
a partir de determinada tecnología, a partir de determinado proceso, de determinado producto, de determinado servicio, al que están asociados unos riesgos ya conocidos, se elaboran normas y códigos de prácticas, de las mejores prácticas. Se inspeccionan en base a disposiciones legales. Aquí hay un punto que quisiera señalarlo de manera especial. Que los estudios tecnológicos para reducir los riesgos son un componente muy importante para la prevención de los riesgos laborales. No tenemos que esperar a que ocurran los accidentes para adquirir conocimiento. Perfectamente podemos desarrollar la imaginación, las metodologías de investigación para prever los riesgos. No necesariamente a partir de la investigación de un accidente, la ocurrencia de un accidente, yo genero nuevo conocimiento para la prevención. De tal forma que este cuadro me está haciendo una síntesis de cómo se vinculan los nuevos procesos, los nuevos productos, los nuevos materiales, vinculados a los nuevos riesgos y los nuevos riesgos con las mejores normas y las mejores prácticas, asociados a la inspección y vinculados a las disposiciones legales. Ese es el concepto con el que tenemos que manejar esas 5 actividades de las que estamos hablando la tarde de hoy. Bajo esta óptica, nuevamente tenemos leyes, tenemos autoridades de aplicación. Generalmente en nuestros medios son los ministerios de salud, pero en otros son los ministerios de salud más los ministerios de trabajo, más la autoevaluación misma que se hace en las propias empresas. Hay una autoridad que puede ser externa o interna, los cuerpos directivos o gerenciales. Hay un factor humano que tenemos que controlar bastante bien en cuanto a sus exámenes médicos y su formación. Miren qué interesante. Necesitamos saber el estado actual de salud de esa persona que entra y formarla de manera apropiada para que sea capaz de prestar un servicio en un proceso industrial. Y las competencias técnicas tienen que ser reglamentarias y a su vez verificadas por medio de inspección. Las competencias técnicas para manejar un equipo. Entonces, la autoridad de aplicación, los equipos dan problemas, las instalaciones dan problemas y la infraestructura debe ser articulada de manera integral, donde la inspección es solamente un elemento vinculado a la reglamentación, que aquí le están llamando reglamento, nosotros le estamos llamando norma, pero reglamentos de inspección aquí solo lo vinculan al equipo. Nuestras normas también pueden estar vinculadas al comportamiento humano y normas también en cuanto a los requerimientos de las instalaciones, normas también en cuanto a lo que debe incluir el control del factor humano. Pero el concepto central de esta gráfica es cómo se articula la seguridad industrial de cara a las autoridades públicas, el factor humano, las instalaciones y los equipos y la infraestructura. Muy importante yo les dije que íbamos a hablar de los modelos. Miren ustedes, este modelo es reactivo, es decir, yo reacciono a los sucesos y se activa de mejor manera cuando se produce el accidente. Se estudian las causas y se aplican las medidas. Es decir, yo reacciono por medio de medidas que incorporo a normas cuando se produce el accidente, después que lo investigo y lo llevo a tratamiento estadístico. Esta es otra manera de ver el modelo cuando este modelo es reactivo, pero también podemos estar en presencia de un enfoque proactivo, en donde yo no espero que ocurra el suceso inesperado que vinculado a un riesgo cause una consecuencia, que es accidente de conexión, para actuar. Yo de previo estudio los riesgos, aplico las medidas y si se produce accidente, entonces estudio las causas. Aquí hay un condicionante, un if, si se produce. Mientras tanto, que en el modelo reactivo es que yo reacciono con medidas hasta que ocurren los accidentes. En la práctica es bueno hacer un híbrido, formar los dos modelos. No siempre se tienen los recursos y la información para estudiar los riesgos a profundidad y preverlo. Eso requiere procesos de investigación vinculados a las universidades y laboratorios, etcétera, pero lo óptimo es ir evolucionando el proceso meramente reactivo
a un proceso proactivo. Y en cierta área yo puedo tener más reacción porque los accidentes tengo que reaccionar ante ellos, y entre otros tipos de riesgos tengo que estudiar más a fondo los riesgos. Por ejemplo, si yo cambio una materia prima, yo tengo que exigirle a mi suplidor que me hable de los riesgos de esa materia prima. Y yo puedo aplicar las medidas antes de tener una enfermedad profesional. Igualmente, una máquina una sierra circular que ahora vienen con medidas láser para evitar que la mano o los dedos entren a la zona de contacto, eso ha sido producto de los estudios de los riesgos. Entonces yo cuando compro una maquinaria nueva, yo debo de hacer o que me muestren los resultados de investigación de los riesgos de tal manera que no tenga que esperar que se produzca un suceso inesperado para aplicarlo. Definir, para aplicar las medidas de prevención. Definir el modelo reactivo proactivo es una labor de dirección, es una labor de la gerencia. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que es los modelos. Que es una presión metódica para la experiencia y la comprensión de la accidentalidad. Los modelos, nosotros tenemos modelos específicos para la prevención de accidentes del trabajo. Este es uno de los modelos primigenios, de los primeros que se utilizaron. Heinrich, muy famoso porque es de los primeros en ver las distintas fases en que se produce el accidente, en identificar las fases en las que se produce el accidente y proponer que si yo elimino una de las fases que de manera continua y ordenada se dan para que produzca un accidente, yo puedo evitarlo. También Heinrich es uno de los primeros en determinar que la mayor parte de los accidentes está mediando una causa que tiene que ver con los actos inseguros. Por mucho tiempo se hizo mucho énfasis en proteger la maquinaria, adaptar los equipos, adaptar las instalaciones y en menor medida incidir sobre cómo el ser humano debe comportarse para evitar que el riesgo, suceso inesperado cause lesiones. Por eso iniciamos esta charla diciendo que cómo vemos el trabajo como una obra majestuosa para progresar, como algo que nos realiza como personas, o lo vemos como algo que nos causa daño, que nos puede causar desgracia, que nos causa insatisfacción, que no nos permite desarrollarnos como personas. Desde ahí viene los modelos que estamos adoptando, y Heinrich es de los primeros en hacer ver que necesitamos trabajar sobre el factor humano. Le debemos mucho a Heinrich en relación a la seguridad industrial contemporánea y como creador de uno de los primeros modelos. ¿Ha sido superado? En mi opinión ha sido superado porque los conocimientos han aumentado, se han metido variantes sobre el comportamiento humano, se han metido variantes tecnológicas sobre los procesos y los equipos y las sustancias, entonces los modelos también evolucionan. Veamos otros modelos. Hice énfasis en Heinrich sencillamente porque es de los primigenios, pero tenemos una teoría de causalidad múltiple, una teoría de casualidad pura, una teoría de transferencia de energía y los síntomas frente a las causas. Apartando el modelo, la teoría de la transferencia de energía, tanto el de causalidad múltiple como síntomas frente a causa, de alguna manera están contemplados también en el modelo de Heinrich, por cuanto el primero dice que hay múltiples causas en la ocurrencia de un accidente, y nosotros sabemos que es cierto. Tiene que haber una concatenación entre acto y condición insegura, el suceso inesperado, etcétera. No es una sola causa la que genera eso, sino que podemos ocupar el famoso diagrama de espina de pescado u otras técnicas. El teorema bayesiano de construcción de los árboles de causa y efecto. La teoría de la causalidad pura es que también se aparta un poco lo convencional por cuanto limita mucho la actividad de prevención basada en el conocimiento de lo que ocurre, ya sea en nuestro ambiente o en otros ambientes, en las propias investigaciones teóricas. Mientras tanto, los síntomas frente a las causas sí son típicas.
No hay que confundir la causa con el efecto, ni el efecto con la causa, sino más bien hay que ver lo que los abogados dicen. La causa de la concausa es la causa de lo causado. Hay una relación causa-efecto que nosotros tenemos que analizarlas muy bien para ver qué es lo que podríamos haber evitado y evitar el desencadenamiento de las causas-efectos que nos llevaron a los accidentes del trabajo. Por favor, con esta lo que les quiero decir es que existen diversos modelos y existen otros. Es cuestión de irse documentando, analizando, saber qué modelo está predominando, cuál es el mejor aplicable, cuál es el que puede dar mejores resultados, cuál es el que se adapta mejor al liderazgo y a la cultura del grupo para que produzca resultados que se miren índices de frecuencia, índices de gravedad aceptables al ser comparados con nuestra propia industria o entre las áreas de los centros de trabajo. Esta lo hice a propósito porque uno de los objetivos específicos tenía que ver con relación a facilitar el trabajo de nuestros especialistas de seguridad y higiene en las empresas. Y las empresas grandes tienen personal dedicado, tiempo completo y muy bien entrenado para detectar riesgos y ver que sus políticas traducidas a normas de trabajo, normas de actuación se están cumpliendo. Y entonces encontramos que una de las funciones del inspector de seguridad vinculado a un departamento de seguridad es vigilar el cumplimiento de las normas. El otro es adiestrar sobre programas de seguridad laboral, la formación. El otro es investigar los accidentes del trabajo y la autopreparación. Con esto vemos que si nosotros le damos más y mejores herramientas, porque de aquí puede surgir un webinar, un curso específico solo para la inspección del trabajo, otro para elaborar normas, otro para diseñar sistemas de formación de recursos humanos, una especialidad en estadística y la investigación de accidentes del trabajo. Esto es solo para decirles si logramos hacer entrar a un círculo virtuoso, va a dar mejor resultado las funciones que desempeña el responsable de seguridad y higiene ocupacional, los gerentes de seguridad y higiene ocupacional o especialista o como se le llame en el medio ambiente que nos toque trabajar. A manera de conclusión, podemos decir que la base conceptual en términos culturales y técnicos sobre la prevención condiciona nuestras actuaciones en el programa de prevención. Tenemos que lograr que se mire el accidente del trabajo como algo prevenible. Y esa es una manera de contribuir a que se mire el trabajo desde una óptica de realización personal, profesional y social. También podemos concluir que las actividades de inspección, normación, investigación y estadística de accidentes del trabajo junto con la formación pueden generar un mejoramiento continuo que va a ser muy eficaz en la prevención de accidentes del trabajo. También sabemos que hay muchos modelos conocidos y que pueden ser aplicables permitiendo la concatenación posible. Resaltamos a manera de conclusión que la formación sola, la normación sola, la inspección, la investigación y las estadísticas son metodologías para que generen sinergia entre ellas mismas. Cada quien por sí sola y sin retroalimentar a las demás va a tener efectos mucho menos impactantes. También como conclusión, para finalizar esta parte, es que estas actividades son apenas un subsistema de los sistemas de prevención. Por cuanto estos subsistemas de estas actividades funcionan en un contexto de una organización, una planeación, unas comunicaciones, monitoreo y evaluación, y en el contexto de planes empresariales estratégicos. Tenemos que ayudar a que se tenga la visión que la seguridad e higiene contribuye a los negocios en marcha. Y los negocios en marcha es cuando los planes estratégicos en cuanto a mercado, retorno sobre la inversión, etcétera, se está cumpliendo como lo están esperando los cuerpos y órganos directivos. Por cierto, la pandemia del COVID nos ayudó a rescatar la prevención
en este caso el riesgo biológico, como trascendental para permitir un negocio en marcha. Por cuanto estamos en presencia de que la seguridad, higiene ocupacional, prevención de accidentes del trabajo, por medio de esas 5 actividades, contribuye eficazmente a los planes estratégicos de las empresas. ¿Qué recomendaríamos para cerrar este webinar que muy bien promovió el Comité Técnico de Seguridad, Salud y Seguridad de UPADI, auspiciado por el CEFIA? Recomendaciones. Primero, que las actividades que estamos señalando de inspección, investigación, estadística, normación y formación entren en sinergia. Hay que promover que se dé la coordinación e integración para la prevención. Si las hacemos por separado y no las logramos integrar, tenemos que recomendar su integración. Segundo, deben de ser procedimientos normados y desarrollados por personal entrenado. ¿Cómo se realiza una inspección? Tipos de inspección, periodicidad, frecuencia, metodología, checklist, etc. Eso implica dar seguimiento a los resultados de la inspección. Implica analizar las estadísticas de forma que generen conocimiento y promuevan mejora continua. Implica efectuar investigaciones de accidentes del trabajo considerando el cumplimiento de normas y las inspecciones. No solamente investigo el accidente del trabajo y determino sus causas, sino que digo qué parte de la norma está de por medio para la ocurrencia de este accidente y si la inspección logró detectar eso o no logró detectar esa situación que desencadenó el accidente. La formación, decimos como punto 4, debe ser parte integrante del cumplimiento de las normas. No solamente debo verificar condiciones y comportamientos, sino si la formación se está desarrollando para generar conducta segura, hábitos seguros y la sensación de bienestar y de relaciones interpersonales apropiadas. Y por último, las estadísticas deben contribuir en la orientación y el mejoramiento de la inspección, la normación y la formación. Sin duda que donde existen más áreas en donde ocurren más accidentes y logramos integrar estas 5 actividades, no me cabe la menor duda de que los índices de frecuencia y de gravedad van a tener incidencia de manera positiva. Aquí les dejo alguna bibliografía básica, muy básica, en la que pueden encontrar muy buena información sobre el tema de hoy, las soluciones para los accidentes del trabajo, con énfasis en estas 5 actividades propias de cualquier departamento de seguridad y higiene ocupacional o de salud y seguridad laboral en nuestro medio. De tal manera que muchas gracias y estoy a sus órdenes en lo concerniente. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar Berríos. Excelente presentación. Siempre se aprende mucho con usted. Por acá tenemos varios saludos de varios países. Nos saludan de México, Perú, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica. Y tenemos algunas consultas. Dice la primera por acá, Maripaz Urbina. ¿Qué pasaría si ocurre un accidente y no hay conocimiento alguno de lo ocurrido y no hubo ningún testigo tampoco? ¿Cómo lo abordaría? ¿Vamos a cada pregunta o al final? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Aló? ¿Se me escucha? Bueno. Sí se escucha, don si quieres, pues... ¿Se escucha? Sí. Sí, señor, sí se escucha bien. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok. Sí se escucha, don Oscar. Muy buena pregunta. Excelente. Una de mis primeras investigaciones de accidentes mortales que hice, como usted lo escucha, fue mortal.
y no había testigos, era una persona que estaba desmontando una antena de esas de más de 100 metros y de pronto nos dieron noticias de que hubo un accidente mortal y había que investigarlo. Sin duda eso sucede, que no hay testigos y hay que reconstruir los hechos como lo hace cualquier investigador. Y de la reconstrucción uno hace hipótesis. Hipótesis son suposiciones. Las suposiciones las concatenas con los hechos que encontraste y en función de tu hipótesis y los hechos encontrados vas quitando hipótesis, vas dejando las hipótesis más probables hasta que llega una que en el consenso de los que te mandaron a hacer la investigación de accidente o de las técnicas y conocimientos hasta ese momento disponible, tu hipótesis es muy razonable. Pero solamente se da cuando no hay ningún testigo, es solamente que pudiera tratarse de un accidente mortal, porque el accidentado es un testigo. Alguien que atestigua, ¿verdad? ¿Cómo pasó? No un testigo aparte del accidentado. No sé si lo dejé satisfecho con la respuesta. Vamos a preguntarle a Maripaz Urbina. Ahí si quiere escribir, pues puede hacerlo. Mientras tanto, por acá también nos consultan que si es posible compartir la presentación. Recuerden que este webinar queda cargado en el canal de YouTube del COSET. Ahí lo pueden buscar. Ahorita les pongo también el enlace directo para que puedan llegar a él con más facilidad. Ana Virginia Fernández, la compañera del comité nuestro, le dice que muchas gracias, don Oscar, que un excelente webinar, que aprendió bastante. También tenemos otra felicitación del ingeniero Carlos Mata, del Tecnológico de Costa Rica, agradeciendo también por todo el webinar. Y vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por acá. Dice Maripaz Urbina que sí le contestó, que muchísimas gracias, que quedó bastante claro. Y para hacer el cierre del webinar, por acá le voy a compartir, si puede dejar de compartir, don Oscar. No está disponible dejar de compartir. ¿Se ve en nueva función? Vamos a ver si... Ok, yo creo que acá ya lo tengo. Y por acá está eso que me decía por ahí al inicio que estaba pendiente, pero estaba esperando pues trabajo con el comité, y este es un certificado simbólico que le quería pues dar de mi parte y de parte de los otros miembros del comité, pues por todo el apoyo que ha dado desde octubre del 2019 que empezamos la labor. Y bueno, es un presente de parte de todos nosotros. Muchas gracias, les agradezco mucho. Es un honor para mí pertenecer a ese Comité Técnico Panamericano que está llamado a juntar a lo mejor de seguridad y higiene ocupacional, salud y seguridad laboral del continente. Y felicidades a usted también por su magnífica labor como presidente del mismo. Muchísimas gracias, Oscar. De nuevo, reiterar el agradecimiento por este excelente webinar. Espero que hayan aprovechado mucho. Pueden volverlo a ver en el canal de YouTube del COSET. Y bueno, como palabras finales, totalmente sintetizar la información, que eso era lo que se necesitaba también para poder establecer cómo realmente se puede hacer una buena investigación, buscar todas las causas y buscar sobre todo las de Sergio Reynosa. Y Maricel Picado nos dice que muchas gracias, que estuvo muy interesante.
Más bien, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias al CEFIA, a la ingeniera Sharon Quesada que nos han brindado, a la UPADI, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería, y a los otros miembros del Comité Panamericano de Seguridad Laboral y Higiene en el Trabajo, que con mucho gusto presido. Mi nombre es Mauricio Barbosa Torres. Saludos. Muchísimas gracias, don Oscar.